Entonces, gracias a Hashem que nos permite reunirnos en este Shabbat. Y bueno, el Rebbe Nachman nos habla sobre la paradoja cuerpo y alma. Vamos a profundizar un poquito en ello. Tratar de entender por qué razón existe esa oposición. ¿Qué representa una cosa, qué representa otra? De entrada, sabemos que cuando el hombre es creado, Hashem bendito empieza a crear a partir de dos cosas principalmente. Por un lado dice que Él crea los cielos, y luego dice y creó la tierra. O sea, aquí digamos que el Creador hizo primero dos cosas, los cielos y la tierra. Pero cuando uno empieza a ahondar en qué son los cielos en hebreo se pronuncian Shamaim. Shamaim son dos palabras, Esh y Maim. Esh es fuego y Maim es agua. Entonces los cielos están hechos de agua y fuego. Y la tierra, que es Aretz, digamos, ese es un elemento también ahí único. Pero en ese caso, cuando dice que Hashem hace los cielos y la tierra, significa que todo el universo está hecho de estos dos elementos. Bueno, en realidad los cielos son dos, ¿no? Y la tierra uno. Y entonces digamos que los cielos crearon cosas, la tierra crearon cosas. Por eso vamos a ver que en los 6 días de la creación hay cosas que los cielos fueron creando y otras que la tierra. Entonces hay ciertas creaciones que de repente uno se cuestiona si fueron o no hechas, digamos que con la autoridad de Dios o no. Bueno, hay que entender que el Creador les dio esa potestad. Y entonces hay cosas que fueron creadas, aunque no estaban pensadas por Hashem, pero Hashem dio esa libertad de creación. Y vamos a andar un poquito en ello. Pero aquí de entrada es esa primera parte. Los cielos representan el alma, la tierra representa el cuerpo. Y entonces el hombre fue creado de los cielos y la tierra. Cuando dijo, hagamos al hombre, le dijo a los cielos y la tierra. Es otra interpretación. Y entonces dice, y insufló hálito de vida, aire. Nosotros somos la única especie que tiene 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Y entonces eso nos hace exclusivos. Y como corona de la creación, la boca es precisamente nuestra esencia. El hablar es nuestra esencia. Nosotros hablamos gracias al aire. Cuando hablamos, estamos regulando cantidades de aire que pasan por las cuerdas vocales, que son las que permiten que se genere el sonido. Así se crea el sonido. Entonces, en realidad, nuestra esencia es el habla. Por esa razón, lo más importante para nosotros es la tefila. Entonces, vamos a andar un poquito en ello con el favor de Hashem. Nos preparamos. Beshen Hashem Naseh Ben Asliach, Beshen Hashem Naseh Ben Asliach, Beshen Hashem Naseh Ben Asliach. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Entonces estamos en el mes de Lul. Amelech Basade, 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 Amelech Basade, Basade. 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 El rey está en el campo, está en el campo. El rey está en el campo, está en el campo. El rey está en el campo, está en el campo. El rey está en el campo, está en el campo. Amelech Basade, 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 Amelech Basade, Basade. Amelech Basade, 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 Amelech Basade, Basade. Betaer Libeinu, lo deja behemet. 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 Purifica nuestros corazones para servirte en verdad. 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 Akadosh Baruch Hu, Anachno Avinotcha.
Akadosh Baruch Hu, Anachnu Avinotcha. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Avinotcha. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Avinotcha. Santo bendito eres, nosotros te amamos. 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 Gracias, Hashem. Comenzamos entonces. Bueno, decíamos, cuando Hashem empezó a crear todo, creó a través de los cielos y de la tierra. Les dio órdenes. Entonces se dice que tanto los cielos como la tierra crearon cosas. Que no, aunque todo, aquí hay que entender algo, o sea, todo va a seguir el propósito del Creador. Pero veamos que, sin embargo, a nosotros se nos entregó también una libertad de elección. No vamos a hacer algo que Hashem no quiera. Lo mismo pasó con los cielos y la tierra. Al final no es que tomaran decisiones por sí mismos, pero crearon cosas que de alguna manera tienen un propósito desde la perspectiva de Hashem, pero desde nuestra perspectiva a veces no le entendemos el propósito. Y por ejemplo, en una ocasión se preguntan, en el Perek Shirah, ven que ahí viene el canto de los animales. Entonces, en una ocasión me hacen la pregunta, ¿cuál es el canto de la cucaracha? La cucaracha, ya no puede caminar. Esa es la cucaracha. No, esa no. No hay canto. Solo ese. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no hay un canto de la cucaracha? Entonces, hay que ver con qué representa la cucaracha. O sea, la cucaracha, para empezar, se alimenta de lo echado a perder, ¿no? Es un animal que es muy resiste. De alguna manera, inclusive, digamos que tiene mejor expectativa la ciencia en la cucaracha que en nosotros. Dice, la humanidad puede perecer, pero la cucaracha puede seguir viviendo. ¿Quién sabe hasta cuándo, no? Sí, de hecho, se remonta muy, muy atrás la cucaracha. Entonces, la intención es aquí, o sea, ¿cuál es el mensaje de la cucaracha? De entrada, pareciese que la cucaracha no tiene propósito. Si ustedes llegan a tener, por ejemplo, una plaga de cucarachas, ahí el mensaje es claro, perdiste tu propósito. Y la cucaracha te viene a recordar que hay un propósito. Que tú no sepas cuál es el de la cucaracha, que no lo sepamos, es diferente, ¿no? Pero de alguna manera, digamos, cuando la vemos en casa, pues es algo que no es grato. Si vas a una cocina menos, ¿no? Que veas cucarachas, no, ¿cómo? Entonces, de alguna manera, digamos que es esa parte de rechazo, pero hay quienes dicen, la cucaracha fue creada por la tierra. La tierra la creó. Y precisamente es el hecho de que te des cuenta que tienes que tener un propósito, no puedes andar vagando así como la cucaracha. O sea, ¿por qué te da coraje? No te da coraje por donde venga. Porque hay otros animales, por ejemplo los perritos, que no son nada limpios. Son fuente de bacterias. Y no les tienes tanto repulsión como una cucaracha. O los gatos. Las aves. Entonces hay gente que tiene muchas mascotas. Pero ¿por qué la cucaracha causa repulsión? Porque cuando te causa repulsión y la ves es porque te está diciendo cuál es su propósito. Tú no le ves un propósito y ella dice, pues yo tampoco lo veo en ti. Y entonces es una forma como Hashem nos manda. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que hay fuerzas que se están constantemente moviendo. Ahora, ¿cuál es el peligro? Por ejemplo, una persona puede rezar mucho y estar lleno de cucarachas. Y uno dice, ¿y por qué? Pero si reza, ¿cómo no va a tener propósito? Lo que se va revelando es que su intención no es correcta. Reza porque piensa que rezando ya está bien y ya cumplió. Y entonces su rezo no tiene tanto peso. Y por eso podría llenarse de cucarachas. Entonces la cucaracha viene siendo como un elemento que me ayuda a mí a darme cuenta si estoy trabajando o no. Cuando hay ratones, los ratones sí tienen un canto. Y parafraseándolo dice, justo es Hashem, porque todo lo que ha venido me lo merezco. Entonces, ¿cuál es el mensaje para alguien que tiene ratones?
deja de quejarte, Hashem es justo, no te está dando algo que no merezcas. Entonces, cuando te vienen los ratones, te vienen a recordar, ¿de qué te quejas? Y así cada animalito. Entonces, es importante entender esto, porque cada cosa en este mundo tiene una misión, un objetivo. Entonces el Rebbe Nachman nos habla de la paradoja del cuerpo y el alma. Y entonces nos dice, tienes que saber que el alma está compuesta de elementos etéreos. Aquí cuando dice etéreos es de que no sabemos exactamente de qué es, ¿no? Pero sabemos que es la chispa divina. Es lo que sostiene todo el universo. Y eso con referencia al cuerpo físico. Es de hecho una maravilla que ambos puedan coexistir. El alma es atraída constantemente hacia su fuente sublime, que es el Creador bendito es, mientras que el cuerpo busca siempre la gratificación material. El milagro de la concordancia entre el cuerpo y el alma se vuelve más patente y asombroso debido a su naturaleza divergente. El alma quiere elevarse porque viene de los cielos y el cuerpo quiere bajarse porque viene de la tierra. Entonces los instintos representan el cuerpo. El querer es acercarse a Dios, el querer ser mejor persona representa el cielo. Dice Mishle 20:27, candela del Señor es el alma del hombre, la cual escudriña todo lo más recóndito del cuerpo. Explican los sabios que Dios implantó dentro del alma un constante anhelo por la perfección. El alma es eternamente curiosa, busca y escudriña, anhelando siempre una nueva experiencia. Es posible encontrar satisfacción tanto en lo espiritual como en el nivel físico. La diferencia entre ambos es que la satisfacción espiritual es duradera, mientras que la satisfacción física es temporal. Entonces, por ejemplo, la satisfacción física, no sé, a alguien que le guste comer paletas, ¿no?, de sabores y demás. ¿Han visto el comercial de estas paletas de chocolate, ¿no? Que está ahí una mujer ahí, hasta diciendo y saboreándole y demás, ¿no? Y bueno, uno puede estar así, ¿no? Que a lo mejor con la paleta, ¿qué tiempo? 5 minutos y después, ya se acabó. ya te quedas triste, ¿no? No es una felicidad que te dure. Entonces así son, de alguna manera, todas las cuestiones instintivas, sea una cuestión de deseo sexual, sea una cuestión de deseo material, lo tienes y ya. Entonces muchas veces digamos que la gente por eso siente el vacío. Cuando la gente se quiere llenar de cosas materiales, siente un vacío porque quien está deseando la satisfacción ya lo cubrió, entonces el cuerpo ya está bien. Pero ¿qué es lo que le hace sentir el vacío? El alma. El alma que dice, oye, yo realmente soy quien te doy la energía y te doy todo. O sea, sí, el cuerpo es nuestro vehículo, pero tu esencia soy yo. ¿Cuándo me vas a alimentar a mí? Y entonces el alma está exigiendo más. Entonces el alma no la vas a entretener viendo Netflix, no le vas a dar todas las paletas que tú quieras comer, ¿no? El alma te pide cosas más elevadas. Y las cosas más elevadas que te pide es justo la Parashat Ki Tetzeh. Cuando tú ayudas a una persona, decíamos ahí, a lo mejor sientes ese problema del cuerpo, ¿no? Que, tengo que irlo a ayudar. Pero después de que lo haces y la otra persona ya queda contenta, tranquila y te da alegría. Y dices, siento bonito de verlo que ya está contento, que además vino toda la familia y todos se pusieron, les cambió la cara y demás. Qué bonito, hay que hacerlo más seguido. Esa es tu alma. Es tu alma que obtuvo satisfacción. Cuando venimos aquí, ¿no? De repente venimos todos acá, pasamos un buen momento, es el alma la que está gozando, está disfrutando. Entonces esos placeres duraderos son eternos porque el alma es eterna. Cuando ayudas a una persona es algo que nadie te lo puede quitar. Y entonces, en ese sentido, esa es la diferencia principalmente. El alma te va a empujar hacia cosas muy grandes, mientras el cuerpo hacia cosas muy bajas. Y entonces, en ese sentido, nos dice Likutei Halachot Birkat Peirot 5.8, feliz de aquel cuya alma escudriña a través de todo lo más recóndito de su cuerpo y busca la espiritualidad de la vida. Alguien puede ser que le guste comer, ¿no? ¿A quién le gusta comer? Todos alzamos la mano, ¿no? Y entonces comemos, pero hay que ver la diferencia. Si el cuerpo come, el cuerpo digamos que muchas veces no se sacia. Hasta que ya sentimos que ya vamos a explotar, ya dice ya no me gusta, ya está aquí, ¿no? Pero el alma no come porque tenga hambre. El alma también te puede llevar a comer. Pero digamos que si tú comes con el cuerpo,
Llegas y dices, ¿qué hay de comer? Ah, eso sí me gusta, eso también. Sírveme de todo. Y sí, estás contento comiendo, ¿no? Pero cuando el alma es la que va a comer, llega y dice, buenos días, o buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Mi amor, niños, vénganse, vamos a comer. A ver, siéntense todos aquí alrededor. Vamos a hacer un salmo. A ver, vamos a hacer tal salmo. Vamos a agradecer a Hashem por los alimentos. El alma sabe que el cuerpo tiene que comer, pero sabe que lo primero es conectarse con el Creador, porque el alma desea cada oportunidad de conexión con Hashem. Y entonces también el alma te lleva a la mesa, y el alma va a satisfacer al cuerpo. Entonces realmente no es que exista que estén prohibidas las cosas, no hay nada prohibido. Todo en este mundo está permitido si lo haces de la forma correcta. Porque Hashem no creó un mundo para decirte, no puedes comer de eso, y tampoco de eso, y tampoco, no, todo tiene una misión. Por supuesto, hay alimentos, o sea, nosotros no tenemos quizá la restricción de los alimentos kosher, no como una orden, pero está abierto para el que quiera tener una mejor salud. ¿Quieres tener una mejor salud espiritual? Come kosher. Pero si, digamos, estás en el proceso de decir, ay, es que yo desde chiquito, desde que era bebé me daban a mí carnitas, ¿no? Y no puedo dejar de comer carnitas. Bueno, está bien. Digamos, no hay una transgresión, pero hay que entender qué hay detrás de cada animal que consumes. La ciencia ya demuestra que somos lo que comemos. Si tú comes la carne de un animal que es una fiera, pues no te preguntes por qué andas como fiera. Si comes cochinito, ¿qué crees que va a pasar? ¿Vas a hacer? No vas a hacer eso. A no ser que comas demasiado, que ya ni puedas hablar. Pero lo que sí va a suceder, ese cochinito es un animal que representa la hipocresía. ¿Por qué? Porque tiene pezuñas. Y el animal kosher dice que tiene pezuña hendida, pero rumía, pero el cochino no rumía. Entonces el cerdito se duerme con sus patitas adelante diciéndote, mira, soy kosher. Y entonces representa la hipocresía. Que aparente ser alguien que no eres. Y entonces es más proclive a una persona que come cerdo que tiende a tener estas variantes. De repente como que es uno aquí y por ahí es otro. Entonces precisamente la alimentación de ahí viene. O sea, ya cuando yo tengo ese conocimiento, entonces ya lo mejor es no comerlo. Ahora, por salud, está el cerco, está si no se cose bien la carne. Está la cuestión de que dispara triglicéridos, dispara colesterol. Entonces es más tóxica la carne que saludable. Que hay muchos comerciales que te dicen lo contrario, pero no es cierto. O sea, la carne es tóxica. ¿Por qué? Porque en ADN es muy parecida al de nosotros. De hecho, el cerdo, gran parte de los implantes que se hacían años atrás era con cerdo. Si alguien perdió una oreja, ¿qué creen? Le ponen oreja de cerdo. ¿Sí? Piel, un cachete, pedazo de cerdo también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es compatible. El 99%... O sea, el corazón, hasta el corazón ya empezando. Sí, también. Entonces, de manera que, o sea, sería como una especie de canibalismo, ¿no? Comerse el cerdo. Entonces, digamos que desde ahí hay varias cuestiones. Pero bueno, no es el tema. Aquí, más que nada, es de que el cuerpo te va a llevar a hacer muchas cosas, pero precisamente tu alma es la que te va a cuestionar, te va a decir, eso te está acercando, te está haciendo mejor persona, y entonces ahí es una lucha. Por ejemplo, en la psicología, uno de los grandes exponentes del psicoanálisis es Freud. Freud fue uno de los, judío por nacimiento, pero él, por ejemplo, plantea esta cuestión de que en nuestra mente hay digamos que como tres personalidades, ¿no? Está tu ego, que es la mala inclinación, está tu super yo, que es la buena inclinación, y está tu yo, que es el yo esencial, que es quién eres tú. ¿Y qué creen? La Torah dice eso. La Torah nos habla que tenemos una inclinación hacia el mal y una inclinación hacia el bien. La inclinación hacia el mal viene de la parte del cuerpo. La inclinación hacia el bien viene de la parte del alma. Y el yo esencial es ese ser intermedio, vamos a decirlo así, que es el que tiene que decidir entre hacer lo correcto y lo que no es correcto. Y entonces estas dos partes de nuestra personalidad son necesarias para que haya libre albedrío. Por eso tenemos estos dos, el bien y el no bien. Pero finalmente tú decides, tú eres el yo esencial. El yo esencial es quien decide ser. Escuchas a la mala inclinación, a la buena inclinación.
Y entonces el Rebbe Nachman describe la diferencia entre el cuerpo y el alma en términos de un koach amoshech, fuerza de atracción, y un koach amachriach, fuerza de repulsión. La fuerza de atracción, que es Dios, actúa como la gravedad atrayendo constantemente al alma hacia Él, que es su fuente espiritual. Por otro lado, la fuerza de repulsión es el materialismo, pues ella fuerza al alma reteniéndola en el mundo físico. Y entonces digamos que esas dos luchas están en nuestro interior. Es importante saber eso, o sea, mi personalidad constituye estas dos cosas. Yo tengo una inclinación al bien y una inclinación al mal. No es que yo sea una persona malvada, es que decidí escuchar a mi inclinación hacia el mal. Es que en ese momento fue el cuerpo el que decidió y no fue mi alma. Y entonces la lucha que constantemente estamos teniendo es entre el cuerpo y el alma. Ahorita aquí estamos reunidos estudiando, ¿por qué? Porque queremos que el alma sea la que domine. Queremos que nuestra alma sea la que lleve a que nos conectemos con el Creador, porque ese es el propósito. O sea, al final tenemos todos dos propósitos, hemos hablado. El propósito general, que es conectarnos con Hashem, y el propósito particular, que es la mejora que tengo que hacer en este mundo. Y entonces, aquí lo que nos reúne ahorita es el propósito general, principalmente, que es conectarnos con el Creador, servirle a Él, y saber que venimos a este mundo porque nos comprometimos en servirlo a Él. Y entonces, ¿cuál tiene que dominar? El alma. Pero como el Creador no quiere un robot, nos hizo con esta dualidad. Entonces, no es que tengamos otros problemas psicológicos, que de repente pensemos bien, luego mal, no. Es que estamos en esta constante guerra de esas dos almas. Por eso en la mañana cuando decíamos, ¿no?, del rabino que decía que la batalla más fuerte, ¿cuál es? La que lidias contigo mismo. O sea, esto es una batalla tremenda, que estás tú todos los días viendo si haces lo correcto o no haces lo correcto. Pero entiendes su naturaleza. Entonces Rabbi Nachman nos dice lo siguiente, es que Rebbe dice, todo se asienta sobre la tierra. La fuerza gravitatoria de la tierra atrae todo hacia ella. Solo una fuerza opuesta permite que la gente y los objetos puedan moverse con libertad. Dependiendo del poder de la fuerza que contrarresta la gravedad, en un objeto dado, ese objeto se alejará de la tierra. Pero cuando esa fuerza se disipa o se elimina, el objeto regresa a la tierra. Aquí nos da una clase de física de la ley de gravitación universal, el Rebbe, pero desde una perspectiva espiritual nos está dando un mensaje muy grande. Nos está diciendo lo siguiente: si tú no tienes una fuerza que se oponga al materialismo, el materialismo te va a arrastrar, que esa es la fuerza de gravedad. Dice, pero si tú generas una fuerza que se oponga a esa fuerza gravitatoria, que sería la fuerza del alma, entonces te vas a elevar. Entonces, pero nos está diciendo una naturaleza aquí que está de cajón. La fuerza de gravedad afecta siempre. No hay momento en tu vida en que no esté la mala inclinación peleando contigo. Entonces aquí está diciendo que si tú no haces nada por oponerte, caes. Entonces es natural que caigas si no estudias Torah, es natural que caigas si no haces plegaria, es natural que caigas si te desconectas de la fuente que es Hashem. Porque este mundo físico, todos sabemos que la fuerza de gravedad está actuando. O sea, yo ahorita puedo dejar caer cualquier cosa y va a caer. Así es la inclinación hacia el mal. No descansa. Entonces no te confíes pensando en que, ay, no, ya está dominada la fuerza del mal. No, la inclinación hacia el mal nunca descansa. Constantemente te va a atacar. Y hay veces que te hace pensar que ya lograste algo. Como muchas historias que se nos han contado, ¿no?, de personas que llegan y dicen, oiga, rabino, ¿por qué siempre habla del mismo tema? Yo ya eso no tengo problema con ello. Y ya el rabino cambia el tema y en esa misma semana llega el hombre y dice, rabino, ahora entiendo por qué daba usted ese tema. Caí en esa transacción que usted decía que no cayéramos. ¿Y qué dice el rabino? ¿Te das cuenta cómo a veces la mala inclinación puede esperar hasta 30, 40 años para convencerte que ya la dominaste? Y cuando te convences, te destruye. Así es la mala inclinación. La fuerza de gravedad está constantemente actuando, dice el Rebbe, y va a hacer que todo objeto caiga. Entonces, si tú no estudias Torah, si tú no pones los cercos, Dios libre, todos vamos a caer. Tenemos que estar en ese sentido muy alertas, poner cercos. El Tzadik es el cimiento del mundo, nos dice el Rebbe, tal como está dicho en Mishle 10:25. Y todo en el mundo está construido sobre él y descansa en él. Por ley, la gente debería ser atraída hacia el Tzadik, dado que él posee esta fuerza de gravedad hacia la santidad. Sin embargo,
existe una fuerza opuesta que separa y aleja a la gente del tzadik. Están aquellos que hacen y dicen cosas para mantenerse lejos del tzadik y para alejar a los demás. Likutei Moharan 1.70. Entonces nos está diciendo aquí el Rebbe que esa fuerza de gravedad pues la tiene tanto el tzadik como el rasha. Pero lamentablemente, como la naturaleza de este mundo es material, el rasha, su fuerza tiene más, una atracción mayor que la del tzadik. Pero si tú vences la fuerza del rasha, del malvado, puede ser jalado por el tzadik. Y eso, por eso nuestro querido Rebbe Nachman dijo, yo ya no les voy a enseñar Torah, a partir de ahora les voy a contar cuentos, porque a través de los cuentos se despierta uno. Ahora su tarea es conectarse a través de los cuentos. Entonces, como hemos visto, el tzadik es el único elemento, fuente de los 4 elementos básicos. Ahí vimos los 4 elementos. Está, digamos, los cielos, que incluyen el agua y el fuego, la tierra y el aire. Y en nosotros consisten los 4. Pero el tzadik se dice es el 5º elemento. Es ese elemento que te eleva. Entonces digamos que, por ejemplo, un elemento que puede tener 4 estados de la materia es el agua. El agua puede ser en estado sólido, líquido, gaseoso y plasma. El tzadik sería el plasma, donde digamos que es manejado solamente por las fuerzas de Dios. Es donde la materia trasciende sin importar en qué estado está. En el caso del plasma, la diferencia con los otros estados es de que cuando algo se vuelve elemento plasma, ya no obedece las leyes físicas, más bien no obedece la ley gravitacional, sino ahora se domina por la ley electromagnética. Así es el tzadik. El tzadik no está guiado por las fuerzas del cuerpo o de la tierra, sino por las fuerzas del alma o celestiales. Entonces, él es, en virtud de su pureza, el símbolo de la espiritualidad para todos. Si no fuera por la fuerza de repulsión, el tzadik atraería a todos hacia la fuente espiritual y todos irían de la mano del Creador, mostrando los beneficios de esa forma de vida que se puede llegar a tener, porque él representa toda la fuente espiritual. Lo mismo ocurre con cada individuo. El alma contiene dentro de sí características de divinidad y por sí misma buscaría elevarse hacia los cielos. Y al respecto dice Rabbi Natán lo siguiente, dice, toda persona debería saber que los obstáculos y dificultades que enfrenten la vida surgen de la fuerza de repulsión del materialismo. Cuando tú te opones precisamente al materialismo, eso crea fuerzas que van a atacarte. Pero precisamente es porque tú te estás rechazando ese materialismo. O sea, la regla física es la siguiente. Si tú te apegas al materialismo, el mundo funciona bien para ti. La mala inclinación no te ataca. ¿Por qué? Porque eres su presa ya, eres su esclavo. Pero el momento en que tú te opones, la regla es que van a atacarte. Porque precisamente el Creador quiere que tú te hagas de méritos. Entonces, no es que si Hashem quisiese, te da la fuerza para que tú no caigas. Pero Él quiere que seas socio. Y la moneda que Él quiere que tú trabajes se llama esfuerzo. Entonces, a medida que tú te esfuerzas a pegarte a Él, es como ganas méritos para con el santo bendito Él. Entonces, este mundo así está hecho. De manera que cada uno nos esforcemos. Entonces, en ese sentido, el tzadik es más poderoso que la fuerza de repulsión, dado que el poder de gravedad acaba por prevalecer. Así, la fuerza de repulsión es solo una fuerza temporal. Aquel que verdaderamente desea la espiritualidad siempre puede superar los obstáculos y encontrar esa espiritualidad. Es decir, si tú buscas el bien, vas a ser llevado hacia el bien. Por eso dijo el rabino, el Rebbe, el Baal Shem Tov de Moria, decía él, por el camino que el hombre elige es dirigido. Es decir, tú realmente eres el que defines en dónde vas a estar. Las dos fuerzas están allí, pero tú decides. Tú tienes la última palabra. Entonces, por esa razón, tú no puedes culpar a nadie. Tú estás donde tú quieres estar. Hashem es inocente. Tú elegiste todo. Entonces, ahorita en este mes de Elul es tomar conciencia de eso y esa responsabilidad. Si las cosas no fueron bien, tú quisiste que así fuera, porque tú tomaste tus decisiones. Entonces aquí volvemos al Creador diciéndole a Hashem, perdóname, porque no cumplí mis promesas, porque me desvié el camino, por todo lo que yo haya hecho. Entonces me pongo a cuentas con Él. La misión más importante en la vida es superar las fuerzas de repulsión y buscar una vida de espiritualidad. La ironía de esto es que en esta misión la fuerza de repulsión se vuelve un factor mayor.
Al unir las dos fuerzas opuestas es posible alcanzar el máximo de las habilidades y ascender a las más grandes alturas, dice el Rabí Natán. Observa, por ejemplo, el caso de un reloj mecánico. Ese tiene un resorte tensado en contra de la dirección natural de su movimiento. Lo que éste busca es salir de su posición forzada. La presión del resorte fuerza a los engranes a empujarse unos contra otros, de manera que uno mueva al otro. Es esta reacción de una fuerza contra otra fuerza opuesta lo que hace que el mecanismo funcione. Así, en la manufactura industrial, el mecanismo productivo es resultado de fuerzas opuestas que trabajan al unísono. Así es la naturaleza del alma. Hace que vaya hacia su fuente, la divinidad, la verdadera fuerza de gravedad. Likutei Halachot, Yom Tov 5.1. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el Rabí Natán es que la fuerza de gravedad siempre va a estar, es decir, lo material siempre te va a jalar. Pero tienes que saber que la verdadera fuerza es la que te jala al Creador. Más bien, eres jalado por la fuerza de gravedad porque estás alineado con el cuerpo. Si tú quieres todos los placeres de este mundo, pues por eso te cuesta trabajo vencer tus instintos, vencer de esos placeres bajos. Pero si pensaras en que Hashem bendito está contigo, como decíamos hace un rato en el bitajón, que Él quiere lo mejor para ti, y tú dices, bueno, si Hashem me está dando lo mejor, ¿qué puedo yo dar? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo yo responderle, no? Obedeciendo, dándole gracias. Y entonces cuando tú haces eso, la fuerza que tenías tú primero como atracción, que era la de la gravedad hacia lo material, se vuelve ahora una fuerza de repulsión que te empuja hacia el Creador mismo. Y realmente así es como funciona. O sea, la mala inclinación no es tanto que no quiera que tú le sirvas al Creador. La mala inclinación está hecha para probarte si realmente eres sincero o no eres sincero. Te jala adrede para ver a ver si es cierto que quieres. Tú dices que vas a servir a Dios. A ver, pum, te pone la prueba. Y entonces si fallas, también hay un propósito. El propósito de la mala inclinación no es de que tú te rindas. El propósito de la mala inclinación es que seas sincero y te des cuenta que no te estás esforzando, que quieres las cosas muy fáciles. Y entonces por esa razón es de que viene el remordimiento y todo eso. O sea, es parte de la teshuvá, porque ahí es donde tú reconoces que no estabas dando todo de ti. El Rabí Natán también dice que la interacción entre el cuerpo y el alma se produce debido a sus diferentes naturalezas. Pese a tal diversidad, el cuerpo y el alma juntos pueden producir asombrosas y hermosas maravillas, siendo receptáculos para la espiritualidad y para el desarrollo del ámbito material necesario para crecer. Entonces realmente es necesario que estas dos estén constantemente peleando, porque es ahí donde tú te das cuenta del potencial que tienes. Entonces el cuerpo te va a indicar cuáles son tus falencias, tus debilidades. Cuando tu alma se da cuenta de eso, tú puedes empezar a trabajar esas debilidades y volver las fortalezas. Entonces, en realidad, como hemos dicho, la mala inclinación pues vendrá siendo como el inspector de calidad nada más. Te ayuda finalmente a que seas mejor. La diferencia entre el cuerpo y el alma son muy grandes, pero aún así en su combinación es lo que hace que uno sea un hombre. Ambos pueden trabajar juntos en perfecta armonía. Cuando la mente domina al cuerpo, no se opone al cuerpo, como decíamos hace un rato, ¿no? Cuando tú comes, el alma sabe que tienes que comer, pero el alma te dice, la comida, o sea, ¿tú vives para comer o comes para vivir? Es la pregunta que te haría el alma. ¿Vives para comer o comes para vivir? Dijera el rabino Nahuel, me tiene memoria. Si dices que vives para comer, entonces eres un comilón. O sea, eres un comilón, o sea, vienes a comer a este mundo nada más. Y ese es tu propósito, comerte todo. No, ¿cómo crees, Rab? Yo no hago eso. Entonces no vives para comer. Comes para vivir. Y si comes para vivir, tienes que saber que el alimento solamente es un medio material que te va a dar la energía para que el cuerpo, que está limitado en este espacio físico y requiere esa energía, pueda seguir haciendo sus funciones. Pero el alma dice, espérate, venimos primero a reconocer al Creador, queríamos conocerlo. Entonces tomamos el tiempo ¿para qué? Para hacer una plegaria, para agradecer. Y entonces ahí el alma está dirigiendo al cuerpo. Y entonces finalmente va a comer el cuerpo, pero en ese momento pasa otra cosa majestuosa. Hay pruebas de que si uno come sin bendecir, los alimentos tienen defectos. Y entonces por eso hacen daño. Pero cuando tú comes dando una bendición, como por obra de magia,
la estructura interna de los átomos se vuelve cristalina, haciendo el alimento perfecto. Y entonces ese alimento no te hace daño. Ese alimento te da energía, te da todo, y comes en una medida correcta. No comes así como que se fuera a acabar el mundo. Entonces también te satisface muy rápido. Eso es, digamos, que la parte que el Rebbe nos quiere tratar de decir aquí. O sea, estas dos luchas las vas a tener, pero tienes que saber que si tú permites que el alma sea la que domine, va a ser más fácil para ti. Y el cuerpo se va a beneficiar a la larga. La persona debe cuidar su cuerpo, nos dice el Rebbe Nachman, de modo que brille con cada avance espiritual, pues el alma percibe y comprende niveles extremadamente elevados, mientras que el cuerpo los ignora. La persona debe, por tanto, purificar su cuerpo y permitirle compartir las percepciones del alma. El alma también se beneficia de un cuerpo que se encuentra armonizado con lo espiritual. Pues si el alma cae de su nivel espiritual, el cuerpo, que ha experimentado la divinidad, le permitirá recuperar su anterior nivel de santidad. Esto es posible debido a que el cuerpo ha alcanzado un correspondiente nivel de pureza. Para alcanzar este nivel de armonía y cooperación entre el cuerpo y el alma, la persona deberá quebrar la arrogancia de las pasiones del cuerpo y sus deseos, contrarrestándolos con la arrogancia de la santidad. La obstinación que la llevará, pase lo que pase, es la espiritualidad. De este modo permitirá que su alma se combine completamente con su cuerpo. El cumplimiento de los preceptos es el medio a través del cual el cuerpo se combina con el alma. La palabra misvah significa conexión. Cuando cumples preceptos, el cuerpo es el vehículo que estás elevando junto con el alma. Cuantas más buenas acciones realice la persona, más grande será el control del alma sobre el cuerpo, permitiendo que éste sienta verdaderamente los logros del alma. Likutei Moharan 1, 22, 5 y 8. Entonces vemos entonces que cuando yo hago buenas acciones, el cuerpo está siendo el vehículo y por lo tanto es el alma quien está elevando a ese cuerpo. Y así, por eso la gran parte de la Torah nos enseña que ser altruistas, que dejemos de pensar en nosotros y pensemos en los demás. Es cuando yo hago que domine, digamos que esa es la razón, ¿no?, de por qué se nos dice que hay que hacer buenas acciones. El Rebbe Nachman ofrece muchas sugerencias prácticas con respecto a cómo alcanzar la arrogancia de santidad, tales como cumplir preceptos, hacer plegaria con kavaná, danzar, cantar, batir palmas, darse de acá, suspirar, anhelar esa espiritualidad. Y aquí vienen algunas de las ideas que nos da el Rebbe. Dice: el alma corresponde al hombre, a la luz, a la vida, a la memoria y a la verdadera sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de la Torah. El cuerpo corresponde al animal, a la oscuridad, a la muerte, al olvido, a las filosofías y a la locura. La misión del hombre es elevarse por sobre el materialismo, es decir, dejar de ser un animal. Eso se encuentra implicado en la palabra hebrea Adam, que significa hombre, deletreada como Aleph Dalet Men. La Aleph significa aprender sabiduría. La Dalet significa igual al número 4, representando los 4 elementos. Y la Men final es una letra cerrada que simboliza aquello que no es visible, el mundo venidero. Para alcanzar el mundo que viene, la Mem, uno debe superar las malas características que surgen de la Dalet, es decir, de los 4 elementos. Esto se logra adquiriendo verdadera sabiduría, es decir, la Torah, que es la Aleph. Ese es el significado del versículo, en Bereshit 1:26. Hagamos al Adam. Entonces, cuando dice Hashem, hagamos al hombre, hagamos a Adam, nos está diciendo, aprende Torah para que domines tus 4 elementos y entonces tengas un mundo venidero. Aleph, estudia Torah. Dalet, domina los 4 elementos. Mem, mundo venidero. Entonces digamos que, como nos dice a nosotros Hashem, hagamos al hombre, hablando en plural, incluye hombres y mujeres, estará diciendo, estudia Torah para dominar tus 4 elementos y tengas el mundo venidero. Ahí está la clave, por eso digamos que se llamó Adam. De manera entonces que hagamos al Adam, aquel que busca espiritualidad. La verdadera esencia de la vida es llamado Adam. Likutei Moharan 1, 37, 2 al 3. Y entonces digamos que cuando nacemos, no nacemos siendo Adam, no somos un hombre. Quien viene desarrollado es la parte animal, porque es el mecanismo de defensa, el mecanismo de supervivencia. Y entonces si no recibimos una educación de pequeños, somos animalitos.
Y entonces vemos animalitos de 30 años, 40 años. ¿Cuáles son esos animalitos? Aquellos que gritan, golpean, insultan. Una persona, un ser humano, no debería de gritar, no debería de insultar. Digamos que esa es la diferencia. Entonces, ser un hombre es que tú no te dejas llevar por esas emociones bajas. Las emociones, digamos, que es lo que tenemos que controlar. Y ser un hombre es controlar emociones. Decíamos hace un rato, o sea, ¿por qué te enojas? Te enojas porque te está molestando lo que estás viendo. Pero en lugar de que te pusieras a cuentas con Hashem, me molesta eso es porque lo tengo. Ayúdame a encontrarlo. Y si lo escarbas, lo vas a encontrar. Pero en realidad el enojo viene siendo una forma que Hashem te está diciendo, te molesta. También me molesta eso a mí de ti. Y entonces cuando yo lo entiendo de esa manera ya no me molesta. Ya más bien lo guardo para mi momento con Hashem. Continúa, aquí nos da un consejo el Rebbe, dice, a partir del Rabbi Natan dice que la verdadera sabiduría de la Torah surge del concepto de los 613 preceptos de la Torah, que son conocidas como los 613 preceptos de consejo. Esos preceptos aconsejan a la persona y la guían en la elección respecto a cuáles acciones realizar y cuáles evitar. Zohar Kadosh 2.82b. Entonces aquí ya nos está dando una pauta el Rabbi Natan. Los preceptos son consejos. Son la mejor forma de vida que puedes tener. Entonces no veas que el precepto es algo que Hashem te está imponiendo. El precepto es una forma como te vas a conectar con Él. ¿Quieres conectarte con Dios? Te dice Hashem, el precepto es el requisito necesario para que te conectes conmigo. Entonces si tú cumples preceptos, en realidad lo que estás haciendo es apegándote a Él. Y son tus consejeros para que tengas una mejor vida. Entonces los preceptos son para tu bien, para que vivas mejor, para que seas feliz. Explica el Rabbi Natan que el consejo con respecto a cómo transgredir y pecar no es considerado un buen consejo, pues tal consejo expone a la persona al sufrimiento y a la humillación. De manera similar, si alguien viene con una idea brillante con respecto a cómo obtener una ganancia financiera, pero pasa por alto el hecho de que tal ganancia lo alejará de la espiritualidad, tampoco ese es un buen consejo. Pues como dice Coelet 5.2, Eclesiastés, la riqueza a veces es dañina para su dueño. Si se persiguen los placeres temporales y se dejan de lado los eternos, la riqueza obtenida será entonces dañina. Por lo tanto, el consejo más importante para triunfar en este mundo es el que lleva hacia la vida eterna. El consejo de espiritualidad. Entonces digamos que tienes que aprender a escuchar. ¿Qué tipo de consejos te están dando? No, que no hagas eso, mira, hazlo de esta manera, es más fácil. Pero va en contra de la ley. Pero de alguna manera te va a generar un daño más adelante. Al final, digamos que si se te presentan oportunidades financieras que tú dices, con eso resuelvo mi vida, no sucede así. Pero cuando tú tomas algo que no es tuyo, ahorita estamos acercándonos a Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah se hace juicio del año que transcurre. Si llega ese resultado de decir, bueno, fulano de tal recibió tantos millones de pesos, la pregunta que hacen en el cielo es, ¿y tenía que recibir esos millones? No. ¿Cómo lo obtuvo? Hizo por ahí unas fechorías. Ok. ¿Cuál es la corrección que te mandan? Te dicen, muy bien, ese dinero equivale a los próximos 15 años. No le den sustento hasta dentro de 15 años que pague lo que él tomó. Así es el mundo espiritual. Tú crees que en el mundo físico te saliste con la tuya, pero el mundo espiritual no, te dice no, ya cobraste lo que no tenías que cobrar. Hasta de tanto tiempo se te va a volver a dar. Y entonces es ahí donde la persona entra en una situación financiera complicada. Y entonces digamos que así es el mundo espiritual, o sea, finalmente todo se te permite. Por eso dice el Baal Shem Tov, por el camino que hombre elige es dirigido. Eliges estar así, Dios libre, Hashem también por ahí te dirige. Dice el Rabbi Natan, si Adán hubiera comido del árbol de la vida, deberías de saber que él había sabido el consejo completo y eso lo habría llevado a un destino más alto. Es decir, si él hubiese comido el árbol de la vida, lo cual no estaba prohibido, solo estaba prohibido el árbol del conocimiento de lo bueno y lo no bueno.
¿Qué es este árbol del conocimiento de lo bueno y lo no bueno? Cuando comió Adán de ese árbol, fue crear precisamente la duda. El bien y el mal es algo relativo. Adán conocía lo que es la verdad y lo que es la falsedad. Ese era el medio donde estaba Adán antes de comer el fruto. Adán sabía, eso es verdad, o sea, eso es vida. Eso no es vida, es falsedad. Cuando él come del fruto prohibido, en ese momento cae de esa posición. Y ahora se vuelve, ¿es bueno o no bueno? Lo bueno no es algo objetivo, es subjetivo. Como vemos en Rusia, ¿no? Que una forma de expresión de cariño que es darse besos en la boca. De repente, si hay una estima muy alta del presidente con algún otro varón, agarre y lo besa en la boca. Y para nosotros eso que, ay, ¿qué está haciendo el presidente, no? Es algo que no podemos concebir. Pero eso es malo para nosotros, para ellos eso es bueno. Es una forma de crear relaciones duraderas, ¿no es cierto? No lo sé, pero digamos que ayuda a mejorar sus relaciones, ¿no? Y es una costumbre que se tiene. Entonces, así hay costumbres en diferentes países, pero en cierta manera digamos que eso es lo subjetivo. Lo subjetivo es que dependiendo de la cultura hay ciertas cosas que son buenas y otras que no. Y entonces en ese sentido eso es lo que perdió Adán. Comer el fruto prohibido fue bajar de la verdad a lo relativo. Si yo tengo la conciencia es bueno, si no tengo la conciencia no es bueno. Y entonces digamos que ese es el problema. Ahorita como venimos de la caída de Adán, no tenemos conocimiento, estamos apenas aprendiéndolo. ¿Y a dónde queremos llegar? Al nivel donde estaba antes Adán. Queremos conocer ahora la verdad. Y ese es el trabajo, llegar a ese nivel de conocer la verdad. Y entonces en ese sentido, digamos que ese árbol del conocimiento fue lo que dañó a Adán. Si él hubiese comido del árbol de la vida, hubiese conocido el sendero de la espiritualidad de la vida eterna. Pero dado que él comió del árbol del conocimiento de lo bueno y lo no bueno, como resultado el hombre se enfrenta ahora a un consejo confuso y perturbador. De ahí viene la duda. Cada día requiere de nuevas decisiones, cada problema requiere un enfoque diferente. Peor aún, uno nunca sabe si la elección que ha tomado es la correcta o no. Algunas ideas parecen ser muy buenas en el momento, pero a la larga sucede que no dan ningún beneficio. Otras elecciones pueden ser beneficiosas de haber tiempo disponible, pero el tiempo es sumamente escaso, haciendo que las ganancias de ese consejo sean muy improbables. Esas circunstancias tan difíciles surgieron porque Adán comió el árbol del conocimiento. Adán fue entonces expulsado del jardín del Edén, y la espada giratoria fue ubicada a la entrada para permitir solo el acceso de aquellos que lo merecieran. La espada giratoria corresponde al cúmulo de consejos confusos que nos inundan. Esta espada, a la cual se conoce como los Eijalei Atemurot, las cámaras de los intercambios, es lo que genera los pensamientos cambiantes y las constantes dudas en la mente, saboteando cada esfuerzo por concentrarnos en la vida eterna. Así vemos que incluso aquellos que se dedican seriamente a sus vidas espirituales, aunque ya estén encaminados en la senda correcta, también van a llegar a tener confusión, con una multitud de lecciones incluso dentro del ámbito del consejo de la Torah. Entonces aquí viene la razón. O sea, el hecho de que se comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahora es allí donde tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que estudiar más Torah. Pero precisamente aquí dicen que aún así el estudioso de Torah puede tropezar. ¿Qué es? Ya vimos qué es lo que nos ayuda a que no tropecemos. La tefilá, la plegaria. La plegaria, ¿y qué otra cosa podemos hacer? Poner cercos. Si ya sabes de qué pie cojeas, puedes hacer lo respectivo para que no te vayas a caer, ¿no? Por lo tanto, la única lección que tiene la persona es buscar constantemente la verdad. Todo aquello que sea absolutamente verdadero la asistirá en el descubrimiento del propio y correcto sendero. Esto solo es posible cuando está acompañado de la búsqueda de los verdaderos sadikim, pues la Torah tiene dos partes, una ley escrita y una ley oral. La ley escrita prescribe 613 preceptos, pero la ley oral, transmitida a través de los verdaderos sadikim, explica cómo podemos cumplir de la mejor manera posible cada uno de esos preceptos de consejo que fueron dados. Likutei Halachot, Sukkah 7:2-3. Entonces digamos que al final, lo que viene aquí diciéndonos el Rabbi Natán es, tienes que saber que la forma como te vas a conectar a Hashem es cumpliendo preceptos. El hacer actos de bondad
eso ya te alinea a que tú estés eligiendo la vida. Y eso mismo te va a beneficiar para que te apegues al Creador. Y el estudio de la Torah. O sea, aquí están las tres cosas. Dicen los sabios en la Mishnah de Pirkei Avot. ¿Qué es lo que sostiene el universo? El estudio de la Torah, la tefilá, que es el servicio a Hashem, y 3, los actos de bondad. Eso es lo que sostiene el universo. ¿Qué significa eso? El universo existe por esas tres cosas. En ese momento que estamos estudiando Torah y estamos decidiendo ser mejores personas, estamos sosteniendo el universo. Cuando más tarde hagamos plegaria, estamos sosteniendo el universo. Cuando ayudamos a una persona, estamos sosteniendo el universo. O sea, esa es la misión que venimos a hacer a este mundo. El Rabbi Natán continúa explicando la importancia de la fe en los tzadikim. Debido a que la naturaleza espiritual de los tzadikim no está manchada por el árbol del conocimiento de lo bueno y lo no bueno, es decir, que trascienden los 4 elementos y corresponden al elemento único, ellos son capaces de llevarnos por el sendero correcto del desarrollo espiritual y del beneficio eterno. Los justos, que trascienden la materialidad, son uno con la Torá, con el buen consejo. Recibir consejos de los justos, por ejemplo, aceptar la enseñanza de Torá de los justos, es una rectificación para la transgresión de Adán al comer del árbol del conocimiento y nos permite acercarnos al árbol de la vida. Esa es la importancia de la fe en los tzadikim, dice el Rabbi Natán. Entonces, ¿cómo se aplica eso a nosotros? En nuestro caso, ¿quiénes serían los tzadikim? Pues nos creo Rav Arush, creo Rebbe Nachman. Son los tzadikim los que estamos siguiendo. Y entonces cuando ellos nos dan sus consejos a través de las charlas, ponerlos en práctica. Eso es lo que nos va a ayudar a ir al sendero de retorno, es lo que nos dice aquí Rabbi Natán. Cuando Adán fue expulsado del jardín del Edén, también recibió una maldición, nos dicen los sabios. En Bereshit 3:19. Con el sudor de tu frente comerás pan. La necesidad de un esfuerzo excesivo para ganarse el sustento proviene del acto de comer del árbol. Cuando tú sigues en dudas, pensando que es por la fuerza de tu mente, por la fuerza de tu mano que tú ganas el sustento, te cuesta trabajo ganarlo. En realidad, o sea, esa no es que es una maldición, más bien es la bendición que te des cuenta de que no estás confiando en Hashem. No tienes bitajón. Entre más te cuesta ganar el sustento es porque no tienes bitajón, no tienes confianza en Hashem. Precisamente eso es comer del árbol del conocimiento. Dudas que Hashem pueda darte lo que necesitas. No, aquí el sanarlo sería, como dicen que Rav Arush, citando al Baal Shem Tov, pide a Hashem bitajón. Hashem, dame bitajón, dame la confianza de saber que tú no me vas a desamparar nunca. Dame la confianza de que yo no me voy a apartar de ti, dame la confianza de que cumpliré mi misión, etcétera, etcétera. Pero digamos, dice el Baal Shem Tov de memoria, pide el bitajón. Eso va a hacer que no te separes del bendito es. Los efectos de este esfuerzo excesivo pueden observarse en el hecho de que esta es una de las principales causas de la confusión. Comer en exceso, dormir o trabajar excesivamente generan confusión y dudas. Producen las más grandes dificultades de la vida. Así el camino de acción más razonable en buscar el consejo apropiado y ser capaz de embarcarse con una vida sin excesos. Digamos, aquí vemos entonces que si tienes exceso de trabajo, comes demasiado, duermes mucho, te sientes muy cansado, es porque estás haciéndolo con tus fuerzas. No estás teniendo bitajón. Entonces estás comiendo, sigues comiendo del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento del bien y del mal es que tú piensas que tú puedes resolver todo. No confías en Hashem, no descansas en Él. Así el árbol del conocimiento es paralelo al consejo por el hecho de que el etz, que es la palabra para árbol, etz, proviene de la misma raíz que es etzá, consejo. El consejo que necesariamente se encuentra dañado en una persona común debe buscarse ahora en los justos, cuyo nivel de espiritualidad los une al árbol de la vida. Los justos no están manchados por los efectos del árbol del conocimiento del bien y el no bien, y son capaces de discernir el consejo apropiado. La transgresión de comer del árbol es un paralelo también del daño en la fe. Buscar consejo de los justos rectifica nuestro comer del árbol y nos dirige hacia el sendero del buen consejo, tanto para el desarrollo material como espiritual. Entonces nos está diciendo, tienes que saber que esta dicotomía de que tu cuerpo y tu alma están constantemente peleando, hay una solución. Y la solución es sigue el consejo de los sabios. Cumple preceptos y sigue el consejo de los sabios.
O bien como dijimos hace un rato, las tres cosas que sostienen el universo, ¿no? Estudia Torah a través de los justos, porque como nosotros no somos judíos, necesitamos aprender a través de los justos. Seguir el consejo de los justos sería eso, el estudio de la Torah. Servir a Hashem, hacer tefilá, hacer plegaria, pedirle a Él. Hacer buenas acciones, sería el tercer. Finalmente, dice el Rebbe, debido al pecado de comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo no bueno, la muerte fue decretada sobre Adán y a través de él sobre toda la humanidad. El hombre ya no puede lograr la perfección, eligiendo el consejo correcto y encontrando el sendero por el cual alcanzar y entrar en el jardín del Edén, es decir, la espiritualidad total durante su vida. Ahora debe morir en este mundo. Recién después podrá embarcarse en la senda hacia el jardín del Edén. El árbol de la vida, sin embargo, cuanto más fortalezca la persona su fe en los sadiquín, en los justos, más refinado será el consejo que reciba de ellos y mejor podrá actuar durante su vida. De esta manera merecerá un consejo sólido que le ayudará a rectificar su porción en el pecado de Adán y estará muy cerca de encontrar su sendero hacia el árbol de la vida. De manera que el cuerpo y el alma corresponden a la oscuridad y a la luz, respectivamente. También corresponden al bien y al mal, pues el conocimiento del mal derivado del árbol corrompió el cuerpo humano, empujándolo hacia el materialismo. Si Adán no hubiera pecado, el mal se habría mostrado automáticamente como inferior al bien y el hombre habría tenido una dirección muy clara con respecto a cómo alcanzar su destino. El jardín del Edén, en nuestro estado actual, sin embargo, el cual debe separarse del alma con la muerte antes de que ésta pueda alcanzar su perfección final. El cuerpo debe retornar a la tierra, a los elementos de los cuales proviene. Entonces nos dice, cuando Adán vivió, él tuvo la oportunidad de poder unirse directamente a Hashem bendito. Si hubiese comido del árbol de la vida, hubiese recibido todos los consejos, no hubiese trasgredido jamás. Pero dado que comió del árbol, eso decretó la muerte. Y entonces nos dice, por más que tú seas la persona más sagrada y santa, no vas a poder rectificar eso. Eso se rectifica con la muerte del cuerpo. Entonces, por eso la parte del mundo venidero. De aquí se hace necesario el mundo venidero. De ahí lo que decíamos hace un rato, ¿no? A Adán. La Aleph, de estudiar la Torah, el consejo de los sabios, decíamos. La Dalet, que representa los 4 elementos, que es lo que tienes tú que rectificar, los deseos no buenos, digamos que esa parte de tu inclinación al mal. Y finalmente la Mem, del mundo venidero, Mashiach. Por esta separación es de hecho un proceso de purificación, nos dice el Rebbe. Con la muerte del cuerpo, nuestra parte más propensa a sucumbir al mal queda anulada. Con la muerte dejamos lo físico. Y aunque la persona sea verdaderamente un justo, debería igualmente abandonar su cuerpo, debido al decreto generado por el pecado de Adán y que afectó a toda la humanidad. Tratado de Shabbat 55b. El hombre no puede entrar al jardín del Edén en la vida, solo luego de la resurrección. Con la vuelta del cuerpo a la vida, podrá el alma unirse al cuerpo en un estado de perfecta pureza. Likutei Halachot 7.9. Entonces aquí ya vemos que la muerte es algo necesario. Pero entonces en este mundo venimos solamente a rectificarnos, a seguir ese consejo, a llevar, digamos que el cuerpo al mayor nivel que pueda alcanzar. Llega un punto en donde ya no puede crecer más, no podemos crecer más espiritualmente. Por eso aquí podríamos ver por qué hay personas justas que mueren jóvenes. Por ejemplo, el Rebbe Nachman murió muy joven, no llegó a los 40. Y la pregunta es, ¿por qué no llegó a los 40? Porque él se preparó tanto en estudio, en consejo, que llevó a su cuerpo al más grande de los niveles que podía llegar, y ya si él quería crecer espiritualmente más, tenía que morir. Y ahí es donde se decretó que él muriese, ¿no? Lo vemos en el caso de Moshe también. Moshe no quería irse con Hashem, pero le dio un beso, dice que Hashem. Y cuando sintió el beso de Hashem, su alma no se resistió, que se unió a él en ese momento. Pero de igual manera, Moshe decía, no hay ningún cuerpo tan santo como este. No quiero dejarlo. Pero cuando siente el beso del Creador, la sublimidad, dijo, no se compara a nada el estar en la presencia del Creador que al aferrarse a un cuerpo. Y entonces vemos que si Moshe tuvo que dejar ese cuerpo que alcanzó una santidad tan grande, pues con más razón todos los que venimos después de él, ¿no? Y entonces la muerte es parte de una purificación. Hay 7 juicios que se hacen, están en el libro
del servicio funerario, ahí los tenemos. Esos 7 juicios son necesarios para alcanzar esa purificación. Por último, dice, después de haber luchado por superar las pruebas del materialismo y haberse rectificado, estando aún en el mundo material, el alma está lista para su recompensa final al morir el cuerpo. Con la resurrección, el cuerpo antiguo, opresor del alma, se vuelve su amado sirviente. Entonces, al reconocer la realeza del alma, el cuerpo voluntariamente se somete a esta servidumbre. Pero como en el cuento de los niños cambiados, el alma tiene más motivo aún para sentirse satisfecha. Es especialmente debido al sufrimiento y purificación que debió pasar, que ahora se encuentra con una recompensa mucho mayor que la que previamente imaginó. Y entonces, aquí lo que nos viene a decir el Rebbe, cuando nos habla de esta dicotomía entre cuerpo y alma, nos viene a decir que el cuerpo es necesario. Es el vehículo para que tú puedas escalar, promoverte, si lo quieres ver así. De manera que cuando descendemos a este mundo, veníamos de un mundo espiritual con cierto nivel. Si empiezas a estudiar Torah, a prepararte, a esforzarte, cuando regreses a ese mundo, vas a estar en otro nivel. No regresas al mismo nivel. Entonces el cuerpo viene siendo el vehículo para que el alma pueda elevarse más. Y entonces todo el sufrimiento que tú llevas en este mundo no es más que una forma como te acercas más al Creador y elevas más tu alma. Como dice que Baruch, sí, solo sí, aceptas y agradeces. Digamos que Joseph Asadik nos muestra 3 cosas que se tienen que hacer. Si quieres realmente sacar provecho de cada cosa que te pasa en la vida, primero acepta, aprende a aceptar. ¿Y aceptar qué es? Acepta que no eres Dios. Lo que estás viviendo tienes que vivirlo. Y es lo mejor para ti porque Hashem es bueno y ese es siempre el bien. Y entonces el paso número 1 es acepta todo lo que Hashem te da. Sea bueno o no bueno a tus ojos, acéptalo, ese es el número 1. Acepta todo lo que Hashem te da. Y agradece por eso que estás recibiendo, porque es lo mejor para ti. Es lo mejor que puedes recibir. Es el primer paso. El segundo paso, perdona. Aprende a perdonar. Perdonar implica que no tomes nada personal. ¿Quién controla y dirige todo? Hashem. Entonces, ¿por qué lo tomas personal? No, pero es que me sacó la lengua. Hashem le dijo que te la sacara. Es que me puso el pie. Hashem le dijo que te pusiera el pie. ¿Quieres pelear? Pelea con Hashem. Oye, Hashem, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices que me ponga el pie? Y te va a decir por qué Hashem. Porque inclusive así está escrito. ¿Quieres pelear? Pelea con Hashem. Porque Él es el que realmente manda todo. Y se te permite que hables con Hashem. O sea, con Hashem puedes hablar así. Hashem, ¿por qué me está pasando esto? Dice el profeta. Ven, sentémonos y dialoguemos. O sea, Hashem quiere que lo confrontes. Y por eso es, perdonar es porque Él es el responsable de todo. No hagas nada personal, sería eso. Aprende a perdonar, nada es personal. Hashem controló y dirigió todo. Hashem fue el que te lo puso en contra. Por último, libera. Aprende a liberar. El tercer paso es aprende a liberar. O sea, ya viste que nada es personal, olvídalo ya. ¿Por qué regresas a lo mismo? Ya te pidieron perdón. No, pero es que de verdad me dolió. Pero ya perdóname. Pero es que de verdad, si tú estuvieses, libéralo. Es que perdono, pero no olvido. No. Si no olvidas es porque no has perdonado. O sea, el perdón va de la mano con la liberación. Entonces, libérate. Pero liberarte también implica, además de que liberas a la persona, libérate tú. Muchas veces autopersigues. Es que no hice lo correcto, es que está bien. Ya lo reconociste, ya hiciste teshuvá, te pusiste a cuentas con Dios. Hashem ya te perdonó. Y de verdad, desde el momento en que tú elevas una tefilá de arrepentimiento al Creador, le pides perdón, Hashem ya te perdonó, ya estás perdonada, ya estás perdonado. ¿Por qué sigues en lo mismo? Porque no te has perdonado tú. Porque no te has liberado tú. Porque eres orgulloso o orgullosa en decir, es que ¿cómo me equivoqué? ¿Cómo yo hice eso? Pues sí, fuiste tú. ¿Qué crees? No eres Dios. No eres perfecto, no eres perfecta. Entonces entender esto, que somos un cuerpo y un alma que está constantemente luchando, nos ayuda a tener esa claridad. No somos perfectos. Cometemos errores cuando el cuerpo nos domina.
hacemos obras grandiosas cuando el alma nos domina. Pero es una lucha interna que estamos teniendo. De ahí la importancia de estudiar Torah. De ahí la importancia de hacer tefilá, de estar en comunidad ayudándonos, apoyándonos unos a otros, para que lleguemos a esa meta, Bezrat Hashem. Entonces, ¿cuál es la meta? Pues tratar de tener la mejor vida posible, siguiendo el consejo de los sabios y tratando de ser la mejor versión de nosotros mismos con la ayuda de Hashem. Que Hashem nos ayude a alcanzar ello, Bezrat Hashem. ¿Comentarios, dudas? Adelante. Baruch Hashem. Hagamos una tefila entonces. Rey Universo, Padre misericordioso, gracias. Gracias, Padre, por ese Shabbat. Gracias por todo lo que nos regalaste en este día, Padre. Gracias porque entendemos, ciertamente, número uno, que tú nos amas, que tú quieres lo mejor para nosotros y que precisamente en ese proceso de que tú quieres que seamos iguales a ti, nos has dado esa opción de tener libre albedrío. Y el libre albedrío, Padre Eterno, no se puede si no fuese por el cuerpo y el alma que constantemente están peleando, Eterno Padre. Te agradecemos por tener este conocimiento que nos has dado. Ahora ayúdanos a poder llevarlo a la práctica. Saber, Eterno Dios, que es natural a veces tener malos pensamientos. ¿Por qué? Porque es nuestra alma animal. Pero saber también que está el alma divina que quiere que nos superemos y demás. Ayúdanos a que nuestra alma divina, esa alma que viene de ti, Padre Eterno, pueda someter a nuestra alma animal, que así como el rey David decía, voy a hacer tal cosa y terminaba en la yeshiva, que así que uno de nosotros, Padre Eterno, tengamos a lo mejor planes, pero terminemos haciendo tu voluntad siempre, Padre, ayúdanos, anhelamos, deseamos hacer tu voluntad y te agradecemos, entendemos que hiciste así este sistema con esa dualidad, que tenemos que estar esforzándonos constantemente, ayúdanos a que entendamos que el esfuerzo es la moneda que tú quieres, ayúdanos a esforzarnos cada instante con alegría. Ayúdanos a esforzarnos, Padre, sabiendo que eso es lo que nos acerca a ti, Padre Eterno. No permitas que sucumbamos a la tristeza, al odio, a la ira. Ayúdanos más bien a entender en todo momento que tú controlas, diriges todo. Que tú, Eterno Dios, lo haces todo para bien. Hay un propósito, que alcancemos esa Munesh Lema, esa fe completa de saber que tú nos amas, Eterno Dios, y por eso tienes todo este cuidado con nosotros, Eterno Padre. Que podamos siempre ir de tu mano, sin alejarnos de la diestra ni la siniestra, Eterno Rey, y que alcancemos ese grado de perfección que tú quieres que alcancemos cada uno de nosotros, Padre. Guárdanos, protégenos, Eterno Dios, de separarnos de ti, de alejarnos de ti. Te pedimos perdón, Padre, porque sabemos que hemos transgredido muchas veces contra ti, porque te hemos acusado de manera indirecta, o porque inclusive nos hemos quizá nosotros mismos atormentado, autoperseguido, hemos autoperseguido a otros. Ayúdanos, Padre, a partir de este momento a tener en todo momento esa conciencia y esa determinación de aceptar siempre tu voluntad. Padre, ayúdanos a aceptar tu voluntad. Que siempre sea lo que hagamos, aceptar todo lo que tú nos das con alegría. Que podamos ser agradecidos en todo momento por todo lo que nos das, Padre. Ayúdanos a perdonar a los que nos han hecho daño, a pedir perdón, a perdonar a nosotros mismos, a ponernos a cuentas contigo, a hacerte inocente, reconocer que fuimos nosotros los que nos metimos en problemas, los que decidimos todas las situaciones no buenas. Pero saber, Padre, que no es porque fuimos malvados, es porque simplemente no seguimos el consejo, porque no estudiamos Torah, porque no hicimos plegaria. Despierte en nosotros el deseo de hacer plegaria, de estudiar Torah, de seguir los consejos de los sabios, que no nos apartemos ni diestra ni siniestra de ello, Eterno Padre, y que finalmente alcancemos en todo momento a liberarnos de todo aquello, Padre, que es un obstáculo, que es algo que no nos permite avanzar, Padre. No permitas que haya en nosotros resentimiento, que haya en nosotros odio, que no haya en nosotros tristeza, que nos apeguemos más y más a ti en todo momento. Padre, gracias por tu amor, por tu benevolencia, por tu misericordia, Eterno Dios, por todo lo que nos das, que alcancemos finalmente ese bitajón de saber, Eterno Dios, que nos amas y vayamos siempre de tu mano, Padre, sin separarnos. Gracias, Rey Universo, por esta enseñanza y permite que esta semana que comienza sea de bendición para todos, que haya éxito en todo lo que emprendan, que haya buen sustento, que haya salud, que todo lo que esté en los deseos de cada uno, de los aquí presentes, de tus hijos israelitas, los Benei Noach, que así sea, Padre, que sean cosas buenas y dulces para todos y que podamos tener una buena semana y sobre todo que vayamos de tu mano, sin apartarnos de esa siniestra, con un eslema, con bitajón y que podamos todos sin excepción, Benei Noach y Benei Israel, ser inscritos y sellados por una vida buena y dulce, por una vida llena de cosas buenas, de Sedría de Torah, de buen sustento, de buena salud, de éxito,
tanto en lo espiritual como en lo material, Eterno Padre, y sobre todo, que nos apeguemos más a la versión que tú quieres que seamos, Padre. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, que sigamos apegándonos más y más y haciendo esa teshuvah que tú demandas de nosotros en este mes. Gracias, Padre eterno, no te olvides de Jerusalén, que sea reconstruido pronto tu sagrado templo, que recto Mashiach se manifieste de una manera buena y dulce pronto. Y así también, Padre, que todo tu pueblo retorne a la santa tierra de Israel y pronto tengamos la alegría de ver que se restaura el reinado de David nuevamente y que todas las naciones reconozcan que tú eres uno y único, que además de ti no existe nadie más, y que se establezca en todo el mundo la justicia, la verdad y la paz. Que así sea pronto en estos días, de una manera buena y dulce. Amén y amén. Nos pedimos con parte del Salmo 23. Gam ki elech begeisal mavet lo irara ki ata imadi. Gam ki elech begeisal mavet lo irara ki ata imadi. Ki ata imadi. Ki ata imadi. Gam ki elech begeisal mavet lo irara ki ata imadi, gam ki elech begeisal mavet. Lo irara ki ata imadi, ki ata imadi, ki ata imadi. Aun cuando voy por un valle de sombras, no temeré de mal alguno, porque tú estás conmigo, aun cuando voy por un valle de sombras. No temeré de mal alguno, porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo, aun cuando voy por un valle de sombras. No temeré de mal alguno, porque tú estás conmigo, aun cuando voy por un valle de sombras. No temeré de mal alguno, porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo. Gracias Hashem, que tengamos esa bitajón completo de Hashem, de saber que Hashem está con nosotros. Shabbat Tov a todos, feliz semana, que Hashem les bendiga, guarda y prospere en todo. Gracias Hashem.